Un día todos los hombres se quedaron dormidos y los cercos de la tierra ardieron. En el mundo perfecto mío, el que no quiera no existe. Yo no me quiero dormir, yo no quiero envejecer. Pues mira, el productor en Colombia tiene una definición y es el gestor. Es la persona también que asume el riesgo económico, legal, financiero de una película. Una película, pues claro, vamos a verla y vemos una obra de entretenimiento, pero una película es una gran empresa que normalmente incluye a muchas empresas, ¿no? Entonces, pues también tiene que asegurar que todos sus socios, las personas que se vinculen a la película, puedan transmitir la coherencia artística, la coherencia creativa, ¿no? que está buscando ese director, ¿no? Yo pienso que cuando uno explica la tarea del productor y del director es como cuando piensas en un arquitecto y en un ingeniero, ¿no? Entonces hay alguien que tiene en su cabeza, ¿no? un diseño que le apuesta, que tiene una apuesta particular, ¿no? Y hay alguien que lo lleva a cabo, que lo construye, que contrata a quienes llevan a cabo la obra. Y eso hacemos también, eso hacemos los productores, ¿no? Organizamos la estructura, organizamos toda la estructura del negocio y del edificio, de este edificio que son las películas, y nos aseguramos de que no se caigan. Pues yo pienso, o sea, uno cuando se va a hacer las cosas, pues yo pienso que uno se va a hacer las cosas, no se pregunta mucho como por esas motivaciones tan profundas o tan personales. A mí me llamaba la atención mucho pues el trabajo de la imagen. En el colegio siempre, pues en mi casa llegó una cámara cuando yo tendría unos 14 años o 13 años. Y empecé no solamente a grabar y a registrar las cosas, sino también a editar. Editar me llamaba muchísimo la atención, me gustaba mucho jugar con la yuxtaposición de las imágenes y explorar a partir de la edición, la composición, la creación. Y pues yendo más atrás, pues mi papá fue un aficionado también a la fotografía y al registro fotográfico, al registro en video también. Entonces, pues yo pienso que pues muchas cosas se juntaron y pues que me llevaron a estudiar cine, pero pues cuando estudié cine no tenía ni la menor idea en qué me iba a desempeñar. Llegué a la producción por azar o por descarte, y a partir como de hacerme productora y de ponerme retos personales a nivel de producción y también un poco de saciarme de eso, pues también he empezado a explorar en otros caminos. O sea, ahora he podido explorar, trabajar con guionistas, escribir también, y he podido explorar la dirección. Entonces, pues siento que siempre es una búsqueda de esas cosas que empiezan a martillarle a uno el alma y que necesita convertirlas en algo, y pues que necesita convertirlas en película de una manera o de otra. Pues yo pienso que en los primeros años, en el 98, en el 97, pues eran los años de empezar la universidad y empezar también como a consolidar un grupo de trabajo, que eso fue básicamente lo que empezamos a hacer en la universidad. Y ese grupo de trabajo pues empezaba a tener proyectos diferentes, ¿no? Documentales, cortometrajes,
y empezábamos como a explorar y esa exploración, por lo menos así lo llevó a hacer La sombra del caminante y nos llevó a juntarnos. Yo al mismo tiempo también me empecé como a descubrir como productora, como te digo, por azar. En la Nacional no habían pasantías, pero pues creo que la formación en cine no está completa si uno no tiene prácticas y yo me acuerdo que yo hice muchísimas pasantías, entre ellas hice mi pasantía una pasantía en Sumas y Restas, pero también hice otras películas, unos TV movies y también hice otros cortometrajes, que no eran como trabajos académicos, sino como inquietud y búsqueda de experiencia y también de contacto con el medio. Y eso, pues yo siento que el camino de la realización y de la producción, pues cuando uno quiere explorar como unos temas como desde el discurso más que solamente desde el oficio, porque pues para el oficio, menos mal que hay mucho trabajo en este momento en Colombia, hay mucha televisión que se está haciendo, hay muchos portales, hay muchas series, telenovelas, o sea, hay trabajo, hay bastante, pero cuando quieres trabajar como de una manera más independiente, el camino es la autogestión. Y es un camino que, pues, es un camino, ¿no? Así como hay otros caminos que son, pues, más tener trabajos estables de un lugar para otro, pues, yo es el camino que conozco, es el de la autogestión, siempre he trabajado de esa manera, inclusive pues una época que estuve trabajando con la Universidad Nacional también era un proyecto autogestionado que de pronto resultó muy interesante para la universidad y nos contrataron a un grupo de estudiantes y de recién egresados para eso. Entonces, o sea, como que ha sido el camino, la idea de abrir camino buscando hacer películas. Y como era un momento en el que no se hacían películas en Colombia, pues había que buscar los caminos, inventárselos y autogestionarlos y ir abriendo espacio, obviamente para nosotros, y ese espacio quedó abierto pues para mucha gente que siguió haciendo, ¿no? en esas mismas vías. Sí, pues hay un interés, hay unos temas que a uno le interesan, o sea, así como hay un tipo de, cuando los músicos hacen música, pues hay unos géneros y hay unas músicas que les interesan. Eh, pues a los directores y a los productores, pues también hay un cine que les interesa explorar. Yo nunca me he ido como como que quiero esta línea específicamente, sino que me meto en las películas cuyos temas me llaman la atención, ¿no? Cuyos planteamientos o puntos de vista me llaman la atención. Y pues eso es como eso no se puede separar de los intereses que uno tiene en la vida, ¿no? Si yo, digamos que mi interés estuviera más, se reflejara más como en la comedia o en el drama o en los dramas familiares o en otro tipo de realización, pues eso se vería en la filmografía, pero pues creo que hace poco alguien me decía, tú sufres mucho las películas porque las haces, pero con el corazón completamente y creo que ahí está como metido muchas cosas, intereses personales, como las cosas que me mueven el alma. Y le dedico eso a una película por 2 años, por 3 años, y pues ahí está efectivamente toda la energía que para mí no, pues digamos que significa hablar de un tema, ¿no? O explorar, por ejemplo, también pasa y es que yo la única película que hice en Bogotá es La sombra del caminante y vivo acá. Y también me ha movido mucho explorar un país que no conozco y unas historias que no conozco. Y yo siento que en Colombia particularmente tenemos vetado el acceso a nuestro territorio y a nuestra historia. Y yo no sé si existe otro país en el mundo en el que el pensum de historia de Colombia o de historia de su país haya sido sacado como en nuestro país, así fue sacado durante tantos años. Entonces yo siento que
hay una deuda histórica, pues no solamente en relación de los colombianos con su propia historia y con sus propios territorios y con sus propios conocimientos, sino también hay una deuda gigante cinematográfica que es como una necesidad de exploración y de conocimiento mismo. Pues yo creo que eso habría que verlo, hay que verlo, pues a uno le queda muy difícil hablar de sus roles, ¿no? De una manera u otra, a mí digamos que creo que es algo que en este momento, pues yo disfruto la producción, ¿no? Disfruto la producción también después de trabajar dirigiendo sin producir. Hay una sensación que me queda de falta como de control y de falta de decisión que me gusta tener como productora, ¿no? O sea, no me gusta o sea, como que cuando eres productor tienes, o sea, sabes si un proyecto sigue o no sigue, se cae o no se cae y haces todo lo posible porque no suceda, pero cuando si estás contratado, pues simplemente estás a merced de eso que suceda y esa sensación, digamos que es una sensación que no me termina de convencer del todo. Y en cambio, digamos que dirigiendo siento que puedo explorar muchísimas cosas como que me interesan más como desde los planteamientos artísticos, desde los planteamientos estéticos. Pues creo que he podido disfrutar bastante. Es la primera vez además como que puedo estar en los rodajes y el tiempo no se me hace larguísimo, ¿no? Como que lo puedo disfrutar como uno disfrutaría un juego, entonces, pues la verdad es que me llama mucho la atención seguir explorando en la dirección. Pues yo siento que el lenguaje cinematográfico per se puede relacionarse muchísimo con el lenguaje de los sueños, eh, pues con la expresión, con la expresión del inconsciente, con la expresión de las imágenes, de las metáforas. Eh, y bueno, pues digamos que tantos directores han explorado eso, ¿no? Ese mundo, o sea, ese mundo de los sueños, pues digo, ver películas de Fellini es como también explorar ese mundo, ¿no? Y yo, o sea, no me parece que sea como, antes me parecía más difícil, ¿no? A medida que he ido entrando más como en esos procesos de realización de las películas, siento que esa relación con el inconsciente y esa relación con los puntos de vista y con las creaciones de los personajes, y pues un personaje no se crea solamente a partir de lo que hace o de lo que habla, sino de sus sueños, de las imágenes, de las conexiones que ve, de ese mundo que se plantea internamente. Entonces, pues la propuesta de Laura y como que todo este espacio y este mundo onírico que planteaba me parecía súper fascinante. Pues yo pienso que la nominación al Oscar en un país como Colombia eh, es como uno de esos deseos de ser y de pertenecer que tenemos como colombianos, que siempre estamos mirando hacia el norte, ¿no? Como el lugar de los sueños y el lugar como de ese sueño americano, creo que encarna un poco ese deseo de ser o de pertenecer pues a un lugar pues que es bastante difícil como para pensar como colombianos, como un sueño dentro de ese imaginario. Y eso creo que significa o significó para Colombia y porque pues y bueno siempre es un referente, ¿no? Para mí particularmente pues es como una experiencia muy bella, ¿no? Una experiencia muy bella, pero también el fruto pues de un trabajo
dedicado, de un trabajo muy amoroso, un trabajo, o sea, hacer el abrazo de la serpiente implicó no solamente mucho esfuerzo, sino un proceso creativo también que, pues, que a mí también me permitió explorar y explorarme, o sea, como explorar la creación, no desde un lugar exclusivamente como productora, sino explorar en el trabajo de la escritura, explorar en el trabajo del montaje y de las reescrituras que se hicieron durante el montaje. O sea, para mí fue como una exploración creativa muy fuerte y todo lo que pasó, o sea, pasa eso, ¿no? O sea, como me acuerdo al otro día de la ceremonia del Oscar y de que no ganáramos, también me acuerdo de una conversación que tuvimos con Ciro y fue como, uy, qué alivio no llevarnos ese premio a Colombia, qué alivio, pues la cara de Ciro estaba en el edificio Colpatria, o sea, es una cosa, aquí, o sea, también en Colombia pasa eso y es que un día endiosas a alguien y al otro día tienes que enterrarlo. Y eso es una cosa muy fuerte que sucede en Colombia y, ¿no? Que exploró Oscar Ruiz Navia en El vuelco del cangrejo, ¿no? Con esa metáfora de que es tan difícil, pues cuando en los cangrejos alguno quiere salir del balde, pues no es necesario taparlo porque alguien lo jala. Entonces, eso es, digamos que es una experiencia bella, pero tan bella como difícil de vivir. Pues los Reyes del Mundo creo que marca también un hito nuevo y es, bueno, primero estar en la selección, en la competencia oficial de San Sebastián, pues Laura era la primera mujer que estaba en esa competencia. Yo siento que, bueno, digamos que desde eso empezaba a hacer como marcar hitos, tener la concha de oro en el festival, pues es el primer premio en una selección oficial de un festival A, ¿no? De un festival de primera línea para cualquier director y pues más una directora en Colombia. Eso ya era muy fuerte y yo siento que la película además se sincroniza con un momento histórico, con un momento político, no solamente por el hecho de que Laura sea mujer, sino porque está hablando de un segmento, de un sector de la sociedad y de un problema, de un tema que no solamente nos interesa como colombianos, sino que el mundo está digamos que sufriendo también este mismo flagelo de las personas que no tienen tierra, de las personas que han tenido que huir de sus países, ya sea por condiciones económicas, por condiciones de violencia, por guerras, y han tenido que llegar particularmente a Europa, ¿no? Entonces siento que San Sebastián le da una recepción a la película increíble y pues marca también el camino de entrada a esta vida pública que pues para los Reyes del Mundo. Yo creo que el tema de los actores naturales en Colombia es un tema coyuntural. Pasa por no tener como una historia del cine o una industria cinematográfica que hubiera tenido el desarrollo que ha tenido en Argentina o que han tenido los mexicanos o los españoles o en Brasil, ¿no? Y ese crecimiento de la industria también lleva al crecimiento de los oficios. Entonces nosotros en el año 2000, que es el momento en el que podemos empezar a tener una industria y a tener un fomento permanente para la industria cinematográfica, pues nos encontramos con que obviamente pues hay pocos directores, no hay productores, no hay los fotógrafos, ¿no? Los primeros fotógrafos. Y los actores que hay, pues hay actores que han estado trabajando en teatro y que tienen un lenguaje muy teatral y otros que tienen un lenguaje muy televisivo.
y esto es una cosa que no es, o sea, uno pensaría que es igual, pero no es igual de ninguna manera en el lenguaje cinematográfico. Eso por un lado. Lo segundo es que también pues cuando se empezaron a hacer películas, o pues las películas que empezaron también a tener una fuerte participación, y estoy hablando particularmente del fenómeno de Víctor Gaviria. Víctor Gaviria retoma unas ideas y unos fundamentos del neorrealismo italiano, y el neorrealismo italiano trabajaba en locaciones naturales y trabajaba con actores, con no actores. Y esto buscando justamente ese sentido de realidad y ese sentido, ese sentido de realidad, no solamente, o sea, que te daba el actor, sino que te daba la vida, la piel, la forma de hablar. Entonces, pues yo siento que eso ha marcado algo bien interesante. También yéndome a trabajar a México, donde había pues tantos también actores, ya ahí sí para cine, en televisión, y buscando y haciendo casting también, pues me doy cuenta que en Colombia creo que somos también como o sea, tenemos una fuerza muy grande en los coach y en los preparadores, obviamente que han trabajado con no actores y con actores, justamente para buscar llevarlos y ayudarle también como a varios directores a encontrar ese lenguaje en el que encontrarse con, pues llevar a estos actores para, digamos, que transmitir eso que buscan las películas. Y en Los Reyes pues obviamente es una apuesta de Laura, una apuesta también de mucho trabajo en términos de producción. No es nunca más fácil realmente trabajar con actores profesionales que entran y salen del personaje. Podría ser bastante más fácil. Cuando trabajas con actores naturales también tienes que pensar en la vida, ¿no?, de quienes estás tocando, la vida que estás cambiando también de alguna manera, y de cómo poder ayudar un poco y dar una experiencia de vida, pero también aterrizar unas expectativas también a las realidades, ¿no? Porque los éxitos y las cosas de las películas son muy fugaces, son muy momentáneas, y también pueden impactar positiva y negativamente en las vidas. Entonces, pues nada, como que uno trata de rodearse. En Los Reyes del Mundo particularmente, pues no solamente tuvimos una coach preparadora de actores, tuvimos asesoría de Andrés Barrientos también, de Carlos de Fagua, también en la preparación de actores, y teníamos un acompañamiento también de una trabajadora social que nos ayudaba con los chicos y para que los apoyara también un poco a ellos en ese feedback, ¿no?, de la experiencia, de sus sentimientos, de las expectativas, de cómo armar un poco algún plan de vida, recogiendo esta experiencia de la película. En este momento, todos los hombres seremos iguales. A partir de ahora, nadie tendrá más que nadie. Nadie será más que nadie. Correrán libres y salvajes.